Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El video de esta semana es un poquito distinto a los que les traigo habitualmente, ya que hoy día no les voy a recomendar ninguna obra en particular, tampoco vamos a hablar de algún autor, algún poeta, sino que quiero hablar de un tema más general, pero que aplica completamente a lo que es este canal y al contenido que yo les traigo aquí. Siempre yo les digo, este es un canal dedicado a literatura japonesa clásica, pero hay una cierta confusión a veces a qué nos referimos cuando hablamos de los clásicos, ¿ya? Y la idea de este video me surgió porque en las últimas semanas he visto otros creadores acá en YouTube, bueno, y en Internet en general, que han hablado de este tema y creo que es un tema importante a traer a la palestra el que consideramos clásico. Muchas veces uno utiliza la palabra para referirse a algo que es muy conocido o algo que fue muy popular. A veces a mí me han dicho, hablando de, por ejemplo, un libro, qué sé yo, de los años 60, 80, y me dicen, es un clásico. Y yo les digo, puede que haya sido un bestseller, puede que haya sido un libro muy conocido, pero no entra dentro de la clasificación de clásicos. Entonces, hoy día no nos vamos a meter de lleno al debate de qué se considera un clásico o no en la literatura universal, porque eso varía también un poco de cultura en cultura y dependiendo, por supuesto, la literatura propia del país. Hoy día vamos a hablar de qué se considera literatura clásica específicamente en Japón. ¿Ya? Acá yo lo he mencionado varias veces que se considera clásica la literatura en Japón desde que nacen las primeras obras hasta 1868, que es cuando termina el periodo Edo y comienza el periodo Meiji. Por lo tanto, todo este periodo es el que abarca la literatura clásica. Pero dentro de este periodo hay ciertas subdivisiones de la literatura clásica, así que vamos a ver, ustedes saben que a mí me gusta apoyarme en los caracteres porque creo que permiten entender mucho mejor. El día se ha ido nublando, nublando, pero no nos preocupemos de eso, estamos en invierno acá en el hemisferio sur. Así que vamos a ver cómo los caracteres nos ayudan a entender qué es clásico y por supuesto hacer una división aún más precisa dentro de este gran mundo. Aclaremos entonces primero la definición según su escritura del concepto de literatura clásica en japonés. El término en japonés es Koten Bungaku. La palabra Koten está compuesta de dos caracteres, el de antiguo y el de código, y estos dos forman entonces la palabra Koten, que la podríamos traducir como clásico, y para poner un parámetro occidental, los clásicos. Después tenemos la palabra literatura, que está compuesta una vez más de dos caracteres, el carácter de fumi, oración. Bueno, es un carácter bastante amplio en cuanto a su definición, también figura, estilo, a veces incluso lo traducen como literatura, pero eso tiene más que ver con su uso. Quedémonos con oración por lo menos. Y después el de Gaku estudio, o sea, básicamente el estudio de las oraciones, o sea, de aquello escrito. Eso vendría conformando la palabra bungaku, literatura. Entonces, Koten bungaku es la literatura clásica. Y como hemos dicho, abarca desde el inicio hasta 1868. Cuando hablamos de los inicios, podemos considerar el inicio
de la literatura escrita por ahí, por principios del siglo VIII, pero también podemos considerar ya desde el siglo III en adelante existen registros de un corpus establecido y organizado de mitos, leyendas, tradiciones y que se constituyen en lo que se llama literatura oral y que por supuesto después pasa a convertirse en literatura escrita. Entonces también lo podríamos considerar ya de más o menos el siglo III en adelante. Pero este gran periodo histórico de más de 1000 años que corresponde al Koten Bungaku está subdividido en periodos más específicos y vamos a ver eso también. Partimos con el primer periodo que es el Jōdai Bungaku o literatura de tiempos antiguos, que va desde este inicio, ya dijimos, inicio donde se puede considerar incluso la literatura oral y abarca hasta fines del periodo Nara, o sea, hasta el 794, que es cuando termina este periodo histórico. Luego tenemos otra división que es el Chuko Bungaku o literatura medio antigua y que básicamente corresponde a la literatura del periodo Heian. El periodo Heian va desde el año 794 al 1185 y es considerada la época dorada de la literatura clásica japonesa. Tenemos posteriormente el Chusei Bungaku o literatura de la Edad Media y que abarca los periodos Kamakura, Muromachi y Azuchi Momoyama, o sea, desde el 1185, cuando comienza Kamakura, hasta 1600, 1603 más o menos, donde termina Azuchi Momoyama. Y por último, dentro de esta subdivisión, tenemos, de esta subdivisión de la literatura clásica, tenemos el Kinsei Bungaku o literatura moderna temprana, y que vendría a corresponder al periodo Edo, que va desde el 1603 hasta 1868. Entonces, ahí tendríamos las subdivisiones de este gran periodo de la literatura, el Koten Bungaku o literatura clásica, con todos sus subperiodos que nos permiten clasificar a qué época y por supuesto, como yo siempre digo, a qué sociedad y a qué hechos históricos se circunscriben los textos que leemos, disfrutamos, analizamos e incorporamos en nuestro acervo cultural cuando nos acercamos a la literatura japonesa. Espero entonces que esta definición más detallada de a qué nos referimos cuando decimos literatura clásica, específicamente en Japón, les ayude en su futuro cuando se enfrenten a una obra y a entender mejor que por lo menos en este canal específicamente, cuando hablamos de una obra clásica, no estamos haciendo un juicio de valor, no estamos diciendo si la obra es buena o es mala, sino que estamos refiriéndonos a el periodo en el que esta obra fue hecha. La diferencia entonces que se hace entre literatura clásica y literatura moderna o contemporánea, y también que dentro de este gran periodo larguísimo de poco más de, qué sé yo, un milenio casi, no nos referimos solamente a
obviamente literatura narrativa, sino también entra todo lo que es poesía, teatro, etcétera. Y también este gran periodo muy largo se subdivide en estos periodos más específicos, y que si bien, como yo siempre digo, una obra se puede disfrutar igualmente sin todo este background, toda esta información ayuda a que uno la disfrute y la entienda aún mejor. Entonces, con esto ya voy despidiendo por esta semana, recordándoles que le den like al video, que por supuesto se suscriban al canal si es que esta es su primera vez aquí, y que lo compartan, porque creo que es una conversación importante, es una información necesaria, el poder diferenciar qué es la literatura clásica japonesa y a qué periodo corresponde. Bueno, entonces así, ahora sí me despido, de verdad, no seguiré hablando. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.